¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Yo un poco más recuperado. Ayer hablamos y estaba con una migraña que me había noqueado terriblemente, así que hoy ya estoy renacido. Bueno, quizás esto se deba a la expectativa o la visión del trabajo, y de eso Sin vamos duda, a hablar hoy. La sin semana duda. pasada hablamos del sustento y no necesariamente están relacionadas una cuestión con la otra. Hoy más bien con la visión del trabajo en las dos miradas, la de Atenas y la de Jerusalén, ¿no? Sí, una palabra que uno suele, la noción de trabajo, relacionarla más con las esferas de la sociología, de la antropología filosófica incluso, del mundo jurídico y del derecho, pero pocas veces se convierte en un metatema, en un tema filosófico, en un tema más abstracto, con menos aplicación concreta, ¿no? Y sin embargo, la noción de trabajo, comento a ti y a los oyentes, es una noción articuladora en el pensamiento filosófico. El trabajo humano, que quizás el pensador, el filósofo que más reflexionó y que hizo reflexiones más interesantes sobre el tema haya sido Hegel, y que casi puso como principio de homonización, de hombre, de individuación, si se quiere, al trabajo como aquello propiamente humano, ¿no? La idea de constituir un excedente, la idea de separarse del proceso de la vida, es decir, de no meramente laborar, sino de efectivamente trabajar, extraer un excedente, virtualmente, eventualmente intercambiarlo, eventualmente acumular. Son notas distintivas no solo de la modernidad, sino para Hegel del hombre. Vale decir que la noción de trabajo es una noción fundamental, luego la noción de alienación, por supuesto que es una noción que por otra parte tiene escorzos oscuros, lados oscuros, como por ejemplo lo que llevaba el frontispicio de Auschwitz, el trabajo será libre. Es una noción complicada y con más implicancias filosóficas de las que supone una primera mirada. La atribución del trabajo en Hegel, en el pensamiento occidental, con sus variantes y sus disensos, aparece muy fuertemente pregnada de la frase, el versículo bíblico, Génesis o Bereshit 3:16. Te leo la versión de la Biblia de Jerusalén, o sea, la católica. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido. Esta es una de las referencias, ¿no? Aparte del sudor y el trabajo. Tú me dirás, acá no hay ninguna referencia al trabajo. Y sin embargo, hasta donde sé, la lengua española es una de las pocas, si no la única, puedo equivocarme aquí, sería interesante que la opinión de algún oyente, en que no se habla de trabajo de parto.
En casi todos los idiomas se refieren al parto como un trabajo asociado al dolor. Es decir, es muy fuerte en la tradición occidental la idea de trabajo con dolor. Y subsecuentemente el trabajo como seguido de un tipo de reparación. Esa es la idea del domingo. La idea del domingo es una indemnización. Es una indemnización. Hay un trabajo muy bueno de Manuel Levinas que se llama De la existencia al existente, que si no me equivoco lo editó Arena de Madrid, editorial. De la existencia al existente, es un trabajo temprano de Levinas, donde hay unas referencias muy interesantes filosóficas acerca del trabajo y sobre todo acerca de esta idea de que el sufrimiento del trabajo, o sea, la tradición bíblica que marca el trabajo como un sufrimiento, es compensada, es indemnizada, es amortiguada con la figura del domingo. El domingo funciona como una reparación de las penas de la semana. Ahora bien, esta idea recibida que todos tenemos en la cabeza, que es una idea, podríamos decir, en parte helénica y en parte católica, en parte es el valor del domingo, más allá del domingo de resurrección. Habría que contrastarla en un trabajo más fino con el Antiguo Testamento o el Tanaj. Y con lo que nos encontramos es que se trata de una mala traducción. En ningún momento se dice que el trabajo sea una pena que deba ser reparada o un castigo. En realidad en el Génesis no es ni la maldición que expulsó al hombre del paraíso, la que se castiga con el trabajo, ni el nacimiento. Hablamos del trabajo de parto. Lo único que el texto deja ver es que se hizo más dura la labor y penoso el sufrimiento o el nacimiento del sufrimiento. Según el Génesis, el hombre, Adán, fue creado para que cuidara el suelo, Adamaj. Como su nombre, forma masculina de suelo, indica. Génesis 2, 5, 16. 5, 16. Te leo de la traducción al alemán de Bereshit, del Génesis, que hicieron Buber y Franz Rosenzweig. Traducen así: y Adán no tenía que cultivar Adamaj. Y el Dios creó a Adán del polvo de Adamaj. El Dios tomó a Adán. Perdón que voy despacio porque estoy traduciendo. El Dios tomó a Adán y le puso en el jardín del Edén
para que lo cultivase y guardase. Traducción del alemán de Buber y Franz Rosenzweig. Fíjate que la palabra que aquí indica cultivar, que más tarde se convirtió en maldición, Génesis 3, 17, 19, no menciona esta palabra, pero el significado es claro. El servicio, dice el texto bíblico, para el que el hombre fue creado, para el que fue creado el hombre, se convirtió en servidumbre. Ahora, el corriente y popular malentendido de la maldición se debe a una inconsciente interpretación del Antiguo Testamento a la luz del pensamiento griego. Ahora, ¿de dónde viene? Estamos como rastreando esta confusión. ¿De dónde viene? Seguramente es probable, por supuesto acá no hay ciencias exactas, que provenga de Hesíodo, de la similar explicación de la rudeza de la labor de Hesíodo, el trabajo y los días, ¿no? El texto de Hesíodo. Este dice que los dioses, para castigar al hombre, le escondieron la vida y tuvo que ir en su busca, mientras que antes solo tenía que recoger los frutos que la tierra le proporcionaba en los campos y los árboles. Aquí la maldición solo consiste en la rudeza de la labor, sino en la propia labor. Y todo esto es ajeno al texto, al Antiguo Testamento. Es más, podríamos decir, en la Biblia, en el texto, mientras que en toda la tradición greco-católica, el hombre, y se entiende que el hombre es dueño del mundo y de todas las criaturas vivientes, según el Antiguo Testamento, el Tanaj, para ayudarle fueron creadas las criaturas. Pero en ninguna parte figura que se le haya hecho señor y amo de la tierra. Este concepto de señor y amo de la tierra es un concepto que viene de una tradición católico-romana. En el Antiguo Testamento, Génesis 2:15, se dice que fue puesto, por el contrario, en el jardín del Edén, el hombre, para servirlo y conservarlo. Es muy interesante porque si vamos al texto de Horkheimer y Adorno, la dialéctica de la Ilustración, estos filósofos de la Escuela de Frankfurt veían casi como un pecado mortal, irreversible, que el hombre se haya propuesto ser amo y señor de la tierra, y ellos adjudicaban esto a una tradición judío-cristiana. Lo que estamos viendo hoy es que la labor de la tierra en el Antiguo Testamento no es un peso, es una alegría vivir de la fertilidad de la que la tierra puede proveernos, y que la paulatina escisión que para muchos sociólogos y filósofos modernos funda la modernidad, que es la aspiración del hombre, el antropocentrismo, la aspiración del hombre a ser señor y dueño de la naturaleza, a establecer ese hiato entre el mundo humano y el mundo natural, no pertenece rigurosamente a la tradición vetotestamentaria, sino que es más bien una relectura católica con raíces griegas, sobre todo en Hesíodo.
Así que me parece que es importante, es un detalle que parece menor, pero como digo, las consecuencias que ha tenido han sido fundamentales. Jorge, podemos recomendar entonces el libro de Levinas, si te parece bien, de la existencia a lo existente. Sí, está editado por Arena, me parece, de Madrid, y son los últimos capítulos, son las conclusiones del libro, donde el tema ahí es la diferencia entre el sábado judío que consagra y el domingo católico occidental, diríamos hoy ya, que compensa las labores y las penas de la semana. Pues con estas recomendaciones, que supongo yo que también convendría sumarlas a la propia lectura de la Biblia judía, a la cual refieres siempre, para entender por lo menos nuestro punto de vista y compararlo a veces con la misma edición, pero a cargo de otra fe, ¿no? Muchas veces las traducciones nos descubren mucho más que el original, por lo menos de las intenciones. Esa es la cuestión, nada más que esa es la cuestión. Pues vamos a seguir hablando de estas cuestiones. Hablamos la semana pasada del sustento, del trabajo. Nos has puesto muy en la onda de la desescalada, de volver a una normalidad. Así que vamos a aceptar el desafío y esperamos la semana que viene también volver a contar contigo. Un abrazo, Jorge, y a la audiencia.